Ángel González Medina, cardiólogo. Nosotros encontramos al doctor Ángel González Medina en Medicina Avanzada Abel González y en Hospitén. Medicina Avanzada en la Lincoln y en Hospitén, un cardiólogo de alto nivel. Y hoy conversando sobre hipertrigliceridemia, los triglicéridos altos. Doctor, valores de referencia para hablar de triglicéridos normal. Vamos a repetirlo y vamos a ver cuáles son las otras causas que incrementan a los triglicéridos. Sí, el valor de referencia o el límite superior de niveles de triglicéridos es de 150. De 150 obviamente, de ahí para abajo, ¿no? En el paciente diabético que tiene síndrome metabólico siempre se ha señalado, siempre hay particularidades, tú sabes, y se plantea que debe ser mucho más bajo. Más bajo de 150. Y ahí va a entrar a jugar un papel importante el conocedor de los lípidos. ¿Por qué? Porque hay que hacer otras partículas, hay que hacer otras determinaciones de partículas de lípido. Por ejemplo, hay que saber cómo está la ApoB, la apoproteína B, un B larga. ¿Por qué? Porque es la partícula que es fácilmente oxidable, que es la que hace que el colesterol penetre hacia el interior de las arterias. Pero resulta que las lipoproteínas que transportan más triglicéridos, como la VLDL, o sea, la de muy baja densidad, por las siglas en inglés, esa VLDL, cuando los triglicéridos están sobreabundantes, se van a convertir en partículas más pequeñas, o sea, lo que se llaman lipoproteínas de muy baja densidad remanentes. ¿Y con qué fines, doctor? Bueno, es que hay cambios metabólicos para poderse preservar. Entonces, esa partícula, hoy ya sabemos, desde hace varios años, que también es proaterogénica. O sea, también termina formando... porque transporta colesterol. Y entonces no necesita oxidarse para penetrar al interior de las arterias. Ya. Doctor, ¿depende la actividad del triglicérido del colesterol? No necesariamente. Sí, colesterol puede depender del triglicérido. Porque el colesterol sí del triglicérido, sí, pero el triglicérido no. No del colesterol. Bien. Porque desde triglicéridos pueden pasar partículas y formarse entonces partículas de colesterol. Entonces muchas veces con la dieta tuve que bajar todo. Otras causas de niveles de triglicéridos. Usted decía que la primera causa de elevación de triglicéridos. La dieta. La dieta, ¿verdad? La dieta, sí. La ingesta. Desorden alimentario. La ingesta excesiva de alimentos aceite, grasas, mantequillas. Aceite, mantequilla, la carne, las harinas, los carbohidratos, los panes, las galletitas, todo lo que es. Los dulces. Los jugos también. Claro. Aumenta un jugo, doctor. Aumenta los niveles, claro, la posibilidad. Por eso se recomienda, sobre todo en los pacientes que tienen ya algún riesgo cardiovascular, que la cantidad de jugo debe ser poca. Sí. Debe ser poca y sin azúcar. Y sin azúcar añadida. A esto tú tienes que agregarle, como ya dije, o sea, cuando te dice jugo, se está refiriendo a jugos con azúcar añadida. Claro. No estamos hablando... Bueno, sí, le decimos que tome poco jugo porque también los jugos tienen azúcar. Exacto. Entonces, pero, por ejemplo, la naranja, por ejemplo, ahora mismo hay unos preparados que son, valga la redundancia, los exprimen en los supermercados y te lo envasan, pero eso es básicamente es el zumo de la naranja, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre el consumo de ese tipo de jugo y el que es artificial, con azúcar añadida? Grandísimo, muy grande. ¿Cuál es el que...? Porque el otro, el natural. El natural. Y sobre todo, comer la fruta. Porque tú pierdes... Comer la fruta completa. Cuando tú tomas jugo de naranja, tú estás perdiendo la fibra. Sí. Claro. Que son muy importantes. Claro. Entonces, y que por asuntos cosméticos en esos lugares la desechan. Claro. Desechan lo más importante, ¿no? Y en la casa también, lo que usted debe comerse es la naranja, porque se está tomando el jugo, se está comiendo las fibras, y ahí el carbohidrato se hace más complejo y se puede digerir mejor y metabolizar mejor. Porque las fibras ayudan a arrastrar. Exacto, lo eliminamos más fácil. Claro. Entonces. Defecamos mejor, nos alimentamos mejor, nos cuidamos. Mejor, seguro. Mira. Además de la dieta, doctor, ¿cuáles otros factores? Ya vimos que carnes que tienen contenido de grasa, obviamente,
cortes especiales. Los embutidos. Los embutidos tienen muchos triglicéridos. Sí, claro. ¿Dónde hay aparte de que tienen un alto contenido de sal. Sí. Y que tienen colesterol. Sí, también. En muchas cosas. Sí. A eso tú le agregas, por ejemplo, la ingesta de alcohol. De manera excesiva también contribuye a que tenga aumento de los niveles de triglicéridos. ¿Qué es más frecuente, doctor, entre los componentes de grasa del cuerpo humano? ¿Triglicéridos o colesterol? No, triglicéridos. ¿Los triglicéridos son más abundantes? Sí, porque la persona ingiere más carbohidratos y al mismo tiempo grasa. Sí. Entonces son más comunes encontrarlos. Sobre todo que se forman de inmediato. Cuando tú comes, tú te desayunas, ya tú tienes carbohidratos en la sangre. ¿Por qué entonces, a los pocos minutos? ¿Por qué entonces se habla más del colesterol que del triglicérido? Porque quien penetra al interior de las paredes de las arterias es el colesterol, no los triglicéridos. Exacto. Por eso tú vas a ver pacientes con algunos tipos de hipertrigliceridemia que no tienen riesgo cardiovascular, que pueden tener un triglicérido en 1500, por ejemplo, y su riesgo es otro, porque no se puede transportar, no se convierte en esos remanentes. No forman esas placas obstruyendo las arterias. Correcto. ¿No? Entonces tú tienes, por ejemplo, la hiperkilomicronemia. Que son los kilomicrones, son la primera partícula que se constituye cuando tú ingieres grasa. Cuando pasa al intestino, ahí mismo en la pared del intestino comienzan a formar, para poder entrar a sangre, esa primera partícula que kilomicrones. Sí, son las de mayor tamaño, de mayor peso molecular, son los kilomicrones que después van al hígado y van a transformarse en las otras partículas, se van degradando. Entonces, esos pacientes lo que pueden tener es una condición, aparecen los vasos de la retina, amarillo, de color amarillo, por eso se le llama lipemia retinalis, porque tienen un aumento de triglicéridos hasta de 1500. ¿Entiendes? Entonces esos pacientes no tienen tanto riesgo como otros pacientes que tienen otro tipo de hipertrigliceridemia. Porque ahí este caso es que no se degradan. Pero claro, ese paciente hace más pancreatitis, se pone lleno de gases, barrigón. O sea, hay una serie de otras manifestaciones clínicas, procesos inflamatorios a nivel del hígado, a nivel del riñón, obviamente, a nivel del vaso. O sea, fíjate cómo cambia la cosa. Pero esas son condiciones muy poco frecuentes. Ahora bien, otras cosas o otras causas de elevación de triglicéridos, ya ahí entran en juego enfermedades. Enfermedades como el tiroides, el hipotiroidismo. Es una de las causas, yo diría que dentro de las causas secundarias relativamente frecuente. ¿Cuál es la condición? O sea, ¿cuál es el aspecto que define a el hipotiroidismo? Bueno, el hipotiroidismo es que el tiroides está hipofuncionante. O sea, no está haciendo su papel, trabajo. Está perezoso, sí, ¿no? Porque el tiroides... Y eso entonces se convierte en que produce menos hormonas, ¿no? Metaboliza menos. Y entonces hay menos cantidad de hormonas tiroides que van a trabajar exacto, menos a nivel periférico, como son las T3, T4. Exacto. Entonces... Y característicamente, ¿cómo ese paciente...? Bueno, hay dos cosas que debo mencionar desde el punto de vista metabólico. No solamente se elevan los triglicéridos, se elevan los niveles de glucosa. También. Entonces ese paciente comienza, muchas veces, las manifestaciones pueden variar, se pueden pasar por debajo de la puerta muchas veces. Sí. A veces son pacientes que lo que tienen es la frecuencia cardíaca lenta, o sea, bradicardia, dolor de cabeza, pero son pacientes que están como apáticos, hipoactivos, exacto. Sienten mucho frío. Muy sensible al frío. Muy sensible al frío. O sea, hay un hipotiroidismo subclínico. Sí, lucen deprimidos. También tienen un componente entonces, emocional. La piel se les reseca, el pelo comienza a caerse, pero ese es el caso del libro. Sí. Pero a veces el paciente puede venir simplemente. Yo recuerdo una paciente una vez que me la enviaron para que yo la viera porque ya no sabía qué hacer con ella. Y hablando con ella, digo, no, esta paciente tiene que ser hipotiroidea, porque además de verle su cara medio abotagada y como esa expresión, falta de expresión lenta, veo que cuando está hablando conmigo se le está viendo el bocio. Y entonces el diagnóstico fue muy fácil. Muy fácil. Le habían hecho una sonografía. Y entonces, obviamente, siempre hay que pensar, incluso pacientes que se deprimen, tú tienes que pensar en un hipotiroidismo. Pacientes de edad que tienen insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo se asocia con insuficiencia cardíaca.
es una causa de insuficiencia cardíaca, sobre todo en el paciente envejeciente, porque el tiroides se va también agotando en los pacientes envejecientes y más si tienen otro tipo de enfermedades inflamatorias o sistémicas. Entonces hay que pensar en eso, en el hipotiroidismo. Como muchas enfermedades que tú sabes en medicina, por eso la medicina no es fácil. Yo le digo a los pacientes, a los estudiantes, que la medicina es la cosa más fácil porque cualquiera pasa como médico. Sí. Ahora, el problema se agrava cuando vienen esos casos con un solo síntoma o con muchos síntomas que no encajan en nada. Que tú dices, ¿de qué se trata? Entonces tú tienes que hacer una serie de disquisiciones y no es lo mismo cuando tú tienes un caso de libro que tú mismo lo dices, wow. Mejor, este es el caso el que no diagnostica no puede ser médico. Bueno, señores, hoy estamos conversando con el doctor Ángel González Medina y estamos hablando sobre los niveles altos de triglicéridos y cómo estos niveles altos se convierten en un factor tanto cardiovascular como cardiometabólico. Recuerda que hablé de la ingesta de alcohol, que el alcohol, carbohidratos, grasas. Ya hablé de la enfermedad renal. Las harinas. La insuficiencia renal. Doctor, la insuficiencia renal también puede hepática, predisponer a la elevación. Sí, doctor, una pregunta. Entre el consumo de carnes, el dominicano come carne de pollo por un tubo y 7 llaves, pero esa carne de pollo, por ejemplo, se la come con todo el pellejo. Pero encima de eso le pone harina, ¿verdad? Le pone harina y lo fríe. Pero come cerdo. Espaguetis. Come muchos espaguetis. Moro con espaguetitos. Moros con espaguetis. Carne de res. Pescado muy poco. Berenjena frita. Berenjena frita, exacto. De todas esas carnes que hemos señalado, fuentes proteicas, come huevo, ¿cuáles son las más perjudiciales? Mira, básicamente cuando tú hablaste de pollo, y tú te pones a ver, las vísceras son las más perjudiciales porque son las que contienen más grasa. Pero también digamos el hígado, por ejemplo. El hígado, la asadurita, el páncreas, lo que la gente le llama pajarilla. Pajarilla. Usted es un conocedor, doctor. No, hay que prepararse. Hay que prepararse. Entonces el hígado. Porque cuando tú vas, por ejemplo, a esos restaurantes de carne, sí, que te ofrecen la parrillada, te ponen tu pajarilla. Te ponen tu pajarilla. Porque además por la grasa es sabrosa. Sí. Entonces las vísceras son una fuente demoledora. De grasa, demoledora, que tiene con alto contenido de colesterol. Entonces, a las vísceras tú tienes que agregarle la piel del pollo, que es rica en grasa. La piel del pollo está llena de grasa. Exacto. La piel es lo que nos da el calor, ¿no? Claro, entonces tú tienes que escoger las carnes magras, aún la de res. ¿Qué es una carne magra? Es aquella que no tiene grasa. Es la masa. Exacto, masa pura. O sea, fíjate que inclusive cuando tú ves la carne molida, ¿qué tú ves? Se parece mucho, ¿no? Y se parece mucho a aquella tela que usamos, las mujeres y los hombres, que lo usamos también para pantalones, que le llaman como de algo así como de guinea o puntos de guinea, que son negras con blanquitos. Ajá. Y todo eso blanco que tú ves en la carne molida, eso es grasa. Eso es grasa. Eso es carne de mala calidad. Entonces, por eso, pero mala calidad. Yo recuerdo que mi madre, que a pesar de que éramos una familia pobre, no se comía carne molida que no fuera carne de bola. Carne de bola. O de filete. Y entonces ya la molía. Esa es la carne magra. La carne magra, que no tiene. La carne magra es la masa. Yo me río porque cuando yo en mi casa me he puesto a hacer, así que me gusta a veces hacer mi cocinadito, ¿verdad? Sí. Que le quito la grasa, no queda nada porque. Sí, eso es todo grasa. Le voy quitando toda la parte blanca. Usted compra, por ejemplo, un churrasco. Sí. Y usted va a perder probablemente más del 30%. Si lo limpia adecuadamente. Claro, correcto. Que es lo correcto. Así es. Lo mismo que las costillas de cerdo. Entonces, doctor, usted dice que en el caso puntual, la carne, idealmente la masa es lo importante. Hay que desechar la piel y de las... Otro tipo de carne, aquella que tenga la menor cantidad de grasa. Por ejemplo, tú te vas a comer un muslo, por ejemplo. Tú quitas la piel, pero además acuérdate que entre la masa hay partes de grasa. Entonces tú tienes que quitar esa parte. También. Sí. ¿Y el cerdo, doctor? Bueno, el cerdo también, si es filete, por ejemplo, es una carne muy sana. Es muy sana. Más sana que la res. Que la res. Sí.
Obviamente el cerdo también tiene mucha grasa. Nivel de grasa, sí. Por ejemplo, las costillas. Te agarras una costilla de esa y la grasa chorrea. Correcto, así mismo es. Sí, y ya tú sabes, no vamos a hablar de la piel. Exacto, no, la piel, de ahí sale el chicharrón. El chicharrón que viene con la parte de músculo, pero tú sabes lo que viene asociado al músculo. Bueno. Ahí usted tiene una cantidad. Una masa de grasa. Mira, con relación al huevo, hoy día no somos tan groseros con el huevo como antes. Yo era un grosero, que comiera clara de huevo. Pero sabemos que también necesitamos un poquito de colesterol, entonces se recomienda que una persona que tenga, por ejemplo, riesgo cardiovascular puede comerse 2 yemas de huevo en la semana y eso no va a causar nada. En la semana. Sí. Pero el pobre, ¿cuál es el problema del pobre? Que no tiene. Que no tiene carne. Doctor, vamos a ver qué dice la gente. Buenos días, adelante. Buen día, Juan Paulino de este lado. Dime, Juan. Yo fui tratado con un diagnóstico, a mí me atacó el parásito del cerdo, la triquina, hace más de 16 años. Cada vez que yo intentaba comer cerdo, mi cuerpo como que lo rechaza. ¿Eso es algo normal o hay algún tratamiento porque a veces uno está compartiendo y dice, yo no como cerdo de ningún derivado, no como salami, no como longaniza, nada de eso porque el cuerpo mío lo rechaza? ¿Eso es algo meramente que el cuerpo lo hace para defensa? Bueno, 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenas, diga usted. Adelante, buenas. Sí, buen día. Diga. Sí, buen día, Cátedra Médica. Doctor, usted sabe que hay mucha controversia respecto a la yema de huevo, pero también del aceite de coco. ¿Qué usted puede decirme respecto al consumo de aceite de coco como agregado a los batidos o para freír o en uso general? Muy bien. Adelante. Bien. En la primera pregunta, fíjate, a veces ocurre eso con mucha frecuencia que cuando a mí me pasa, por ejemplo, con las grasas. Mi organismo rechaza, me cae mal. Tú dirás, bueno, ya a su edad cualquier cosa le puede caer mal. No, pero yo comía de todo y como de todo realmente, pero realmente cuando yo, por ejemplo, si hago un exceso, no digiero bien, no tolero bien, hay cosas que no las tolero bien. Puede ser que su organismo quedara con una sensibilidad, con cierto rechazo a la carne de cerdo y más a la predisposición que ya él tiene. Sí. Y recordarle al mismo tiempo que recuerde que el salami, muchas de esas cosas, hay que leer los ingredientes. A veces tienen diferentes tipos de grasa le ponen y además los conservantes y los preservantes que son también muy dañinos porque también son cancerígenos. Con respecto a la pregunta siguiente, el aceite de coco, fíjate, esa es una de las grandes preocupaciones que yo tengo. Y controversia al mismo tiempo. Porque además hay mucha controversia de los estudios que se han revelado. O sea, los estudios más serios no le dan soporte al uso de coco, el uso del aceite de coco. Yo creo que se está abusando mucho de esto. Eso no hay ninguna sustentación científica para el uso del aceite de coco. Yo creo que de esto se está abusando. Debemos hacer una revisión de todo esto, porque en realidad no hay nada establecido. Son controversiales los resultados que se han aportado. Y yo le digo a la gente, ¿por qué consumir un aceite que no es que consume todo el mundo? Además, que yo sé el bombardeo que hay en los medios, en los celulares, y la gente se deja llevar mucho de esto. Señores, compren aceite de oliva, no para cocinar, para aderezar. De aguacate. Hay un tema también con el aceite de aguacate. Para aderezar. Pero ¿cómo es el aguacate? El aguacate, no usa el aceite, preferiblemente. Pero ahí hay unas controversias, doctor, que sería bueno. A la luz de la evidencia, nosotros puedes hablar sobre eso, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un colaborador, el doctor Peña, Sadán Peña, que es un abanderado del tema del uso del aceite de aguacate y del aceite de coco. Así que vamos a ver todo depende de cómo se procese. Sí. Una cosa que si tú lo procesas en frío, la cosa puede ser diferente. Para el aceite de aguacate nosotros lo traíamos como antes, para hacer investigación. Sí. Era con calor. Era con calor. Bueno, vamos a ver, tenemos un par de llamadas, tenemos que irnos a pausa. Buenas. Cátedra Médica. Diga usted, breve. Merece respeto. Dímelo.
Doctor, yo tengo por costumbre desayunarme con fruta, porque supuestamente la fruta pasa inmediatamente, no en el estómago, sino al intestino delgado y deposita su azúcar ahí. Entonces yo ahora he pensado en que desayunarse todo el día con fruta es peligroso, y entonces le estoy echando un vaso de agua, por ejemplo, y la licuo, entonces me la tomo. ¿Qué le parece de eso? Muy bien. Diga usted. Adelante. Buenos días, ¿cómo está doctor Amaury? Bien. Amaury, la persona produce ellos mismos los triglicéridos y el otro que están hablando. ¿El colesterol? Sí. ¿El cuerpo lo produce eso? El cuerpo lo produce. Vamos a ver, el doctor nos va a responder. Buenas, diga usted. Buenas. Doctor. Dímelo. Yo sufro de triglicéridos y he repasado de 6 a 7 médicos y ninguno me han podido eliminar esa enfermedad. ¿Usted sabe cuánto me subió? Cada 3 meses yo voy a un laboratorio y me hago este análisis. ¿Cuántos? ¿Sabe a cuánto me subió una vez? Dígame. Como año y pico. A 968. A 960. Cuando regresemos de esta pausa, el doctor Ángel González Medina nos va a dar respuesta a todas estas preguntas. Señor director.